que aprovechamos de darle la bienvenida a todos. Estamos hoy día acá en el ciclo de encuentros Chile, ¿Cómo seguimos?, que ha sido organizado en conjunto por el Instituto Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, Leadership Institute, el Instituto de la República, Idea País, y también la Fundación para el Progreso. Bueno, en esa línea les queremos dar la bienvenida a nuestro primer encuentro que se llama Chile en Crisis, ¿cómo lo enfrentamos? Para responder esta pregunta estamos hoy día junto a grandes invitados, ¿no es cierto? Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, Luz Poblete, por acá, secretaria general de Bópoli, Darío Paya, director ejecutivo del Leadership Institute, Rodrigo Villa, el ex subsecretario del Interior y actualmente director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, y finalmente Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Muy bienvenidos todos, gracias por estar acá. Gracias a usted. Hola, buenas. Gracias por la invitación, buenas noches a todos. Bueno, y para partir le cuento a todos nuestros asistentes que están hoy día junto a nosotros, más o menos cómo va a ser la modalidad de esta conversación. La idea es que tengamos primero una primera parte de conversación más informal, de 45 minutos más o menos, donde podamos abordar de distintas maneras la pregunta principal, ¿no es cierto?, de cómo enfrentamos esta crisis. Y después vamos a pasar a una segunda parte que serán 30 minutos de preguntas del público. Para eso, todos los que están viéndonos, los invito a hacernos llegar sus preguntas tanto por el chat o por las preguntas y respuestas. Ahí vamos a ir avanzando a medida que nos vayan llegando las preguntas y las vamos a contestar cada uno de los participantes. Es decir, no hay preguntas dirigidas. Y las preguntas se van a responder en el mismo orden en el que los presenté. Yo se los voy a indicar de todas maneras. Así que les pido, aprovecho de pedirle a los panelistas que sean relativamente breves para que todos alcancen a hablar. Y bueno, damos por iniciada este encuentro y para motivar un poco la conversación, creo que la primera pregunta cae de cajón, ¿no es cierto? Estamos viviendo desafíos impensados hace un tiempo atrás, enfrentándonos a situaciones muy inesperadas y también venimos saliendo de una crisis social bastante profunda. En ese sentido, a su juicio, ¿cuáles son las principales urgencias que la política debería estar respondiendo? Guillermo, no sé si quieres partir. Bueno, si primero no muchas gracias. Partir, no. ¿Ah? Y si no tenéis que partir, no. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Les agradezco de verdad que estas instituciones financieras, fundaciones, centros de pensamiento, hayan organizado esto, porque la verdad es que tenemos mucho que pensar hacia adelante y tenemos desafíos muy importantes. Y por lo mismo yo creo que estas instancias son fundamentales. Bueno, ante la pregunta de cuáles van a ser estos desafíos más importantes y qué es lo que tenemos que enfrentar, yo lo circunscribiría a tres cosas en particular. Y las voy a anunciar y después voy a explicar cada una de ellas. Primero, yo creo que tenemos un desafío muy grande en materia de empleo. Segundo, yo creo que tenemos un desafío gigantesco también en materia de orden público. Y tercero, yo creo que tenemos que apelar y lograr de alguna forma un nivel de unidad aceptable para nuestra política. Entonces, déjenme ir uno a uno muy rápidamente porque entiendo que tenemos poco tiempo cada uno para exponer. En materia de empleo, decir simplemente que una de las cosas más importantes que definen qué familia o qué hogar es pobre o qué familia o qué hogar es rico es la cantidad de trabajos que hay en un hogar. De hecho, si uno mira distintos estudios, uno se da cuenta de que en los hogares más ricos de Chile hay en promedio más de un trabajador y medio, de una persona y media que esté trabajando en promedio. Mientras que en los hogares más pobres hay menos de medio empleo, es decir, en promedio es media persona la que trabaja. En Chile está directamente relacionado el tema de la pobreza con el tema del empleo. Y la vulnerabilidad de la clase media está directamente relacionada también con los momentos en que las familias logran tener un empleo estable y cuando no logran tener ese empleo estable. Eso hoy día nosotros lo hemos visto de manera muy patente en lo que hemos estado viviendo con la crisis sanitaria. Es cosa de ver dónde se ha cumplido, por ejemplo, mejor la cuarentena y dónde no. Si uno va al barrio alto de Santiago, la cuarentena total de las últimas semanas se ha cumplido con bastante rigurosidad. Pero si uno va a los sectores más populares de Santiago, esa cuarentena no se ha cumplido. Y no se ha cumplido porque la gente depende en su subsistencia de su empleo.
Es decir, es tan directa la relación entre bienestar y empleo en Chile que, puesto de una manera cruda, el que no sale a trabajar no come. Y por lo tanto muchas familias hoy día no pueden hacer la cuarentena simplemente porque no pueden no ir a trabajar, ya sea como independiente o no se pueden dar el lujo de repente de perder su empleo si no llegan a trabajar a su pega. Por eso yo creo que lo que ha hecho el gobierno en materia de protección del empleo, créditos FOGAPE para las empresas, este sistema de suspensión de la relación laboral con cargo al seguro de cesantía, son buenas políticas. Pero aún así, con esas políticas, es probable que pasado mañana nos encontremos con que hay 1,5 millones de personas desempleadas. Y si eso es así, vamos a tener una crisis social que es brutal. Yo, simplemente para cerrar este punto, decir que el empleo, la creación de empleo, es la política social más importante. Y por lo tanto, cuando empecemos a salir de esta crisis sanitaria, cualquier cosa que pensemos tiene que incorporar probablemente como lo más importante el tema del empleo. Y sería bueno repetirlo mucho para que no se pierda el foco de lo relevante que va a ser eso para evitar una crisis social mayor, porque crisis social vamos a tener, pero para que podamos, en cierta forma, contener sus efectos lo más posible, que las familias no lo pasen tan mal, acá el tema del empleo es fundamental. Lo segundo, el tema de orden público, del cual me siento un poco inhibido de hablar en presencia de Rodrigo Villa, que es un experto en la materia, pero simplemente decir que no vamos a tener en Chile verdadera paz sin orden público. Por demasiado tiempo hemos tolerado la violencia como un medio legítimo de expresión política. Y tenemos que decir con toda la fuerza del mundo que la violencia no es legítima, no lo es nunca. Porque la violencia se opone a la democracia. La violencia es lo contrario a la democracia. La democracia es justamente la forma que nos hemos dado para superar nuestras diferencias. La democracia al final son formas de encauzar mis pretensiones. Y justamente hay personas que creen que por el hecho de que mi pretensión es justa, de que mi pretensión es algo valioso, entonces yo tengo derecho, en el fondo, a utilizar medios ajenos a los que establece la democracia y la república. Y eso es una aberración, porque la democracia es justamente la forma en que hemos dicho, bueno, ¿cómo vamos a resolver el hecho de distintas demandas que son todas legítimas? Si yo tengo algo importante que decir, ¿cómo lo voy a decir? ¿Dónde lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a demandar del Estado? Y para eso hemos ido creando instituciones, y para eso hemos ido desarrollando nuestro país, y se ha instalado, insisto, en Chile, un tema de violencia que a mí me preocupa mucho, mucho. En Chile hay grupos anárquicos, qué duda hay, pero de esos hay en todos lados. En Chile hay quienes quieren ver al presidente colgado de un poste, pero la verdad es que eso le pasa a todos los presidentes del mundo. En Chile hay gente que justifica el uso de la violencia para hacer sus demandas. Eso ha existido siempre y además ha existido en todo el mundo. Lo que yo creo que tenemos en Chile y que no se ve en otros lugares es que acá tenemos una porción importante de nuestra clase política que cree en la violencia. Cuando nosotros vemos lo que ha pasado en Estados Unidos, hemos visto a alcaldes demócratas y republicanos repudiar, pero con mucha fuerza, la violencia. Hemos visto alcaldes o gobernadores o senadores negros y blancos, latinos y asiáticos, decir la violencia no, nunca, bajo ninguna circunstancia. Acá el Partido Comunista siempre ha hecho una alegoría a la violencia muy brutal, es cosa de ver los tweets de Hugo Gutiérrez. Tenemos al Frente Amplio, Giorgio Jackson, Boris, arrepentidos de haber votado por proyectos de ley que lo que hacían era endurecer las penas y permitir prisión preventiva para las personas que incendiaban y que atemorizaban a los demás, porque nosotros tenemos una porción importante de nuestra clase política que cree en la violencia, que se ponen ellos mismos fuera del sistema democrático. Y eso es muy grave y creo que es un tema que también tenemos que atacar si queremos salir adelante. Y tercero, el tema de la unidad. Ayer supimos una noticia que a mí personalmente me impresionó, que es que Guaidó y Maduro lograron sentarse en una mesa y llegaron a un insólito acuerdo para enfrentar la pandemia y la crisis económica en Venezuela. Yo me pregunto, si en Chile nuestras diferencias no son tan profundas como las que tiene Guaidó y Maduro, ¿cómo es posible que cueste tanto la unidad en un momento de crisis como este? Si Guaidó se pudo sentar con Maduro, ¿por qué el Partido Radical no se puede sentar con el gobierno? Y se levantaron de la mesa para el acuerdo y se fueron, y ya no están en el acuerdo.
Entonces, yo simplemente para hablar del tema de la unidad, y con esto cierro, llevo 6 minutos, estoy tratando de terminar los 8 minutos como me dijeron. Para que la unidad se dé, tienen que haber 2 condiciones en mi opinión. La primera es que tiene que haber unidad de propósito, y la segunda es que tiene que haber un verdadero espíritu de unidad. La unidad de propósito significa ponernos de acuerdo, perdón por la tautología, sobre las cosas en que estamos de acuerdo. Porque yo sé que con gran parte de la oposición estamos, por ejemplo, de acuerdo en que debemos fomentar la creación de empleo, en que tenemos que intentar atajar de mejor manera el tema de los contagios en esta crisis sanitaria, en que es importante, nos podemos poner incluso de acuerdo en cuánta plata tenemos para gastar. La oposición dice que son 12.000 millones de dólares, el gobierno dice que son 8.000. Esos 4.000 de diferencia no es una brutalidad, no estamos hablando de que unos creen que se puede gastar 4 veces más que el otro, no, estamos ahí. Podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas, y eso implica, en cierta forma, esta unidad de propósito, dejar de lado las legítimas pretensiones e intereses personales y particulares y decir, ok, pongamos primero los intereses de Chile y pongámonos de acuerdo en aquellas cosas que estamos de acuerdo para poder sacar al país adelante. Eso en cuanto a la unidad de propósito. En cuanto al espíritu de unidad, el espíritu de unidad significa buscar honesta y activamente la colaboración. Colaboración, co significa tú y yo, laboración, labor, laborar significa trabajar. El trabajar juntos, una verdadera colaboración. El espíritu de unidad es contrario a la manipulación del discurso sobre la unidad, a la instrumentalización del otro, a la búsqueda de ventajas pequeñas respecto del otro. Todo eso se opone al verdadero espíritu de unidad. Y déjenme terminar diciendo por qué creo que ha costado tanto la unidad en Chile. Creo que las 2 cosas han fallado, en la unidad de propósito y ha fallado también el verdadero espíritu de unidad. Por el lado de la izquierda de este país, de la oposición, ha fallado el tema de la unidad de propósito, porque muchos no logran sacudirse del odio al presidente Piñera o a su ambición desmedida de poder para dejarla de lado y permitir que flote el poner el hecho a Chile primero. Muchos de ellos en su cama, solos, de noche, cuando están ellos solos con su conciencia, sueñan y prefieren hundir a este gobierno y llegar al poder antes de que Chile salga adelante. Yo no tengo duda de eso. Y así es muy difícil llegar a una unidad de propósito, porque si tú no dejas de lado tus legítimos intereses para poner a Chile adelante, ¿qué unidad de propósito va a haber? Y yo creo que parte de la izquierda es responsable de eso. Pero nosotros, la centro-derecha, el gobierno, el oficialismo, Chile Vamos, llámenlo como quieran, también hemos fallado. Y hemos fallado, creo yo, por el lado de la falta de este verdadero espíritu de unidad, este segundo requisito. Y yo aquí un palo. ¿Cómo vamos a tener espíritu de unidad si, por ejemplo, no somos capaces de convocar a todo lo que está a la derecha de la izquierda? A mí me habría encantado que en este foro hubiese alguien del Partido Republicano o de su fundación, que no me acuerdo cómo se llama. Pero nosotros no somos capaces de convocarnos ni siquiera entre nosotros mismos. Cuando uno conversa con los parlamentarios de izquierda, ellos dicen, no, nos vamos a sentar en esa mesa y el gobierno nos va a usar, que es algo que es contrario al verdadero espíritu de colaboración. Entonces, yo creo que acá nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de superar nuestras propias miserias, en este caso, tener un verdadero espíritu de unidad que sea de verdad, empezando por practicarlo por casa, y luego exigir de la izquierda que pongan primero los intereses del país, que no sean mezquinos, egoístas y ambiciosos, y que de ese modo podamos trabajar todos juntos y sacar esto adelante. Esas yo creo que son los 3 grandes desafíos: empleo, orden público y unidad. Muy bueno. ¿Te gustaría complementar, Luz? Me pasé, perdón, 1 minuto y medio. No, y lo dijiste todo, lo dijiste muy bien, muy claro, y ante lo cual estoy 100% de acuerdo. Pero voy a hacer una mirada un poquito distinta para no repetirnos respecto de las urgencias en las cuales estoy totalmente de acuerdo. Es primero pensar en la definición de una crisis. Porque cuando veo yo el título de este seminario y un poco de lo que va a ocurrir de ahora en adelante o de lo que estamos viviendo, y no lo estamos viviendo solo de marzo, lo estamos viviendo desde octubre, es una situación de crisis. Una palabra que primero tenemos que definirla para poder entenderla y saber lo que implica afrontar. Según la psicología, para los que no saben, soy psicóloga de formación, clínica y organizacional, se define crisis como un estado de desorganización por un evento dado en alguna circunstancia, puede ser humana o no, natural o no, esperada o no, que pone como desafío
las capacidades habituales de afrontamiento. Es decir, nos enfrentamos a una situación, no acostumbrados a enfrentarla, nos ponen desafíos que vamos a poner encima para volver a restablecer un estado de equilibrio. Estado de equilibrio que, como ya se ha dicho estas últimas semanas, puede ser denominada nueva realidad, nueva normalidad, nuevo equilibrio, pero sí te desafía a que algún cambio vas a provocar. Una crisis, yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, para los chinos significa oportunidad o peligro. El peligro es el desarme, que esta desorganización finalmente llegue a un caos que no podamos resolver, donde todos nos sintamos desesperados, donde la amenaza de no poder llegar a un objetivo último de reparación o de restauración o punto de equilibrio, donde volvamos a sentir que nos manejamos, que controlamos la situación, no llegue a puerto y eso sea un desarme, o efectivamente sea una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de cambio, de hacerlo distinto y finalmente un cambio, ojalá, de paradigma social, en este caso, a lo cual creo profundamente que con lo que nos ha pasado en Chile desde octubre, si lo parafraseamos así, sí podríamos definir que estuvimos en crisis, no alcanzamos ni a salir de esa crisis cuando ya nos vimos enfrentados a esta crisis sanitaria. Desde ese estado de desorganización sabemos que afecta a los tres ejes fundamentales de la sociedad. Es decir, hay un impacto social, hay un impacto económico y hay un impacto político, que son los tres ejes que componen una sociedad. Y son eso, frente a esos tres ejes que cuando uno piensa en, bueno, ¿cómo lo enfrentamos? Efectivamente, en esos tres ejes. Y ahí empiezan a aparecer un poco las urgencias, ¿no? A propósito de lo sanitario enfrenta a la sociedad, o sea, al eje social, a una amenaza a la vida. O sea, pensemos en cómo se siente cada uno frente a la amenaza de la vida. Por eso el resguardo, por eso las cuarentenas, por eso tres etapas que estuvimos con el ministro de Salud y a mí me quedaron como esta sensación, que ojalá la transmitiéramos mejor comunicacionalmente como gobierno, de que para poder prepararse frente a una crisis uno se prepara, contiene la crisis y luego se recupera de la crisis. Y creo que las medidas o principales urgencias de afrontamiento tiene que ser siempre en esas tres etapas. ¿Cómo nos preparamos? El gobierno se estuvo preparando, dado que tuvimos esta crisis primero en Asia, luego en Europa, o sea, corrimos una ventaja porque íbamos viendo en un espejo retrovisor lo que iba pasando, entonces pudimos prepararnos desde enero, desde lo sanitario. No sé si lo hicimos también en lo económico, o sea, sabiendo que iba a haber un impacto, porque el impacto era evidente, y en lo social ya veníamos un poco medio golpeados con la crisis económica, así que por lo tanto ya ciertas medidas y ciertos ajustes se habían hecho con las urgencias legislativas, ¿verdad?, con las medidas sociales para afrontar, pero esto nos vino como una ola encima y tuvimos que de nuevo, ¿cómo nos preparamos para enfrentar los efectos y los impactos económicos? ¿Cómo contenemos los efectos económicos con las medidas de protección al empleo? Algo dijo el Guille, obviamente podemos ahondar ahí, no solamente en esas medidas, sino en las otras, y cómo ahondamos entonces en la contención de lo político, que creo que es la etapa que estamos ahora. Preparación, contención, y ahora también tenemos que pensar en la recuperación o reparación, decimos los psicólogos, dentro de un estado de crisis y desorganización absoluta. Creo que en lo social, efectivamente las medidas sanitarias, dada la amenaza que tenemos en los tres ejes, porque hay una amenaza social, decíamos, de la vida, hay una amenaza económica, que yo también la asocio mucho, si es que lo vemos desde la persona. Obviamente la amenaza económica es la recesión, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con eso y cuáles van a ser las consecuencias futuras? Pero si la miramos desde las personas, esa amenaza es desde su propio empleo y de su propio estándar de vida, que sea desde la pobreza, las amenazas que decía Guille de la clase media, de pasar muy rápidamente a un estado de pobreza. Vamos a saber que la consecuencia en eso vamos a vivir, ya lo estamos viviendo con las ollas comunes, cosas que no habíamos vivido hace 20, 30 años probablemente. Entonces, no estamos acostumbrados, hay una generación completa que jamás se había enfrentado a una situación de crisis en estas tres. Y obviamente está la amenaza en lo político, que ya venía arrastrada de una crisis institucional tremenda, que estalla en octubre, porque no es solamente social lo que pasó en octubre, sabemos que mucho tiene que ver la política.
Y eso repercute en lo económico, y es un círculo permanente de retroalimentación que puede ser centrífuga o realmente esta cosa explotar y no llegar a puerto. Creo que cómo lo ha enfrentado el gobierno ha tenido sus aciertos de prepararse, ha tenido sus aciertos y errores en la contención, y más que errores, yo lo veo como un ensayo y error, porque es una situación nueva, distinta, inesperada, lo mismo que pasó en octubre, no estábamos preparados, no nos imaginamos que iba a durar tanto, activa de decir, bueno, veamos qué pasa la próxima semana, no sé, y ahí me perdonará aquí nuestro ex subsecretario, claro, cuando te viene la avalancha y ves que no tienes las herramientas para afrontarlo, también vas esperando, hay una cierta sensación de que esto va a pasar. Y con la crisis sanitaria, fíjense que también hay esa sensación, como que en la desesperación de querer recuperar cierta normalidad, nos apuramos, improvisamos. Queremos dar señales positivas, constructivas, entonces decimos, no, retorno seguro, progresivo, y ahí nos vamos equivocando. Cuando las medidas son buenas, o sea, en lo concreto lo hacemos bien, en los mensajes no tanto, debo decirlo. Y en lo político, no sé cuántos minutos ahí Magdalena me dice, yo hablo bastante rápido, pero vamos cerrando. Ven muy bien. Y en lo político, y me gusta que Guille también haya hecho esa diferencia, porque creo que tenemos que pensar en 3 niveles, y esto es como una matriz, lo veo yo. Entonces, tenemos lo social, lo económico, lo político, y a la vez la preparación, la contención y la recuperación. Y en lo político, yo estoy totalmente de acuerdo con Guille, creo que nos falta mucha madurez política de los actores políticos actuales, de las fuerzas políticas actuales. Creo que en eso tenemos que reconocer la experiencia de una antigua concertación. Yo sé que hay harta nostalgia de eso, pero es que nosotros la vivimos y nosotros nacimos también, nosotros nacimos políticamente, Bópoli en particular, ya en democracia nueva, no venía de los otros partidos tradicionales, creó una fuerza nueva y quiere tomar lo mejor de lo que han hecho los partidos tradicionales y no cometer los errores pensando que de ahí atrás nada bueno se ha hecho, sino que de poder construir como en ese sentido futuro. Y en ese sentido futuro hay un sentido país que yo echo muchísimo de menos en la política y en cómo se han dado las discusiones. Creo que las discusiones son más bien ideológicas que de Estado. No tenemos políticas de Estado, no sabemos pensar en nuestro país. Cada uno piensa en la chica. Es como que fuéramos caballos de carrera con unas viseras pensando solo en eso y no abrirnos un poquito más y pensar que colaborar con el otro. Sí, primero, yo estoy de acuerdo con Guille, creo que primero por casa, digamos, Chile vamos. Colaborarnos entre nosotros es traicionarnos, fíjate. Imagínate colaborar con el del frente, ninguna posibilidad. Cuando hay buenas ideas allá y hay buenas ideas acá. No se trata de que si es malo lo que hace la derecha o es incorrecto lo que hace la izquierda, no podamos buscar un punto intermedio donde sí estemos de acuerdo y no estemos de acuerdo por nuestro país, no por los propios intereses partidarios, en este caso políticos o ideológicos. Creo que el país de verdad nos necesita. Creo que esta es una oportunidad porque va a haber un cambio de paradigma en estos 3 niveles y no podemos dejar de pensar en eso. Muy bien. Quisiera complementarlo. Diego, Darío. No, yo le cedo la palabra a Darío, por favor. Yo no puedo hablar ante Darío, no. Por una cuestión. Yo hablo solo porque es la cuota de género, ¿eh? Maida, hazme una así cuando me queden un par de minutos. Ya. No obstante que voy a echar a andar un relojillo acá por si acaso. Oye, bueno, a propósito de echar a andar un reloj, mi primer comentario respecto a lo que viene con la crisis tiene que ver con el manejo del tiempo. En realidad mi primero, mi segundo y tercer comentario tienen que ver con el reloj, con el tiempo. Primero porque si tengo que elegir de qué crisis hablo, yo creo que la crisis que hoy tenemos, y esto puede ser de perogrullo, digamos, pero en la pregunta pueden estar mezcladas las dos crisis. Yo creo que el título de la canción hoy día es la pandemia, y lo digo por lo siguiente. ¿Por qué creo que tener conciencia de los tiempos es tan crucial? Ustedes tienen que haber visto una encuesta que hizo la Universidad del Desarrollo, cuyos números hoy día obviamente serían distintos, pero en lo esencial el punto se sostiene, que decía que apenas 3% de los santiaguinos se habían contagiado de este bicho. Eso incluye a gente
que no tenía idea que había estado enferma, completamente asintomática. Gente que nunca se fue a hacer un examen, sino que se le detectó solo cuando fue parte de esta muestra. Eso a nivel nacional indica que es menos del 1,5%, y es un número que calza porque en España, si ustedes recuerdan, se hizo a fin de abril el mismo estudio, y uno supondría que en España todo el mundo se había enfermado, y era 5%. Eso quiere decir un montón de cosas, entre otras, que el porcentaje de chilenos que están por contagiarse es infinito. Que esta vuelta que nos hemos dado de casi 3 meses de encierro, nos la podríamos dar 20 veces más y iríamos en el 60% de los contagiados. Automáticamente uno dice, no, es que eso no va a pasar porque no puede pasar, porque antes habría una revolución. Antes pasaría algo que no nos logramos imaginar hoy. Pero la materia prima de la crisis que nos tiene en el estado que estamos hoy dura para rato. Entonces, esto tiene consecuencias políticas, técnicas, económicas, que quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, a propósito de la discusión que hay hoy día y esta comisión de economistas sobre cuánto gastar, en qué gastarlo, cómo gastarlo, tiene que ver con el reloj, porque cuando tú sabes que es muy probable que puedas estar en ciclos igual a este, por lo menos un año más, a todo evento un año más, como que el sentido común te grita en ese minuto, no te lo podías gastar todo ahora, ¿no es cierto? Yo creo en lo práctico que ningún acuerdo sirve si no se proyecta más allá de la fecha de la próxima elección presidencial. Cualquier acuerdo que nos exponga a que en plena elección presidencial el próximo año, si se gastó toda la plata, estemos debatiendo una nueva alza de impuestos, por ejemplo, es un desastre que no tengo que desilvanar acá. O sea, si efectivamente la plata que hay, y por lo pronto creo que el primer punto del acuerdo es ponerse de acuerdo en cuánta plata efectivamente hay, porque aquí esa propuesta de los 6 economistas instaló un número de 12.000 millones, que yo creo que está por sustanciarse, pero en fin, la propuesta de gasto tiene que extenderse hasta un periodo que que va más allá de la próxima elección presidencial, por decir algo obvio. Creo que también tiene que tener, y esto es parte del detalle técnico y legislativo al final, porque si no está por ley, no existe, ¿no? Muchas de estas cosas. Tiene que pasar por la ley de presupuesto. Tiene que haber caps por periodo de tiempo. No puede ser que, voy a decir cosas burdas, no puede ser que por acordar gastar 10, alguien se sienta amparado para decir, dentro del acuerdo, gastemos los 10 ahora. Tú tienes que, parte del acuerdo tiene que ser el timing. Otro principio que a mi juicio es intransable, salvo que decidamos no ser gobierno, es que siempre tiene que haber una reserva de un fondo sin gastar. En ningún momento el chanchito puede quedar vacío. Eso sería una irresponsabilidad de dimensiones bíblicas. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con el control del reloj. Justamente porque yo veo esa longitud gigantesca de esta crisis, es que creo que encontrar una base de acuerdo es crucial, porque este va a ser un invierno muy largo, que va a incluir verano y primavera por venir. Y sin ilusiones, va a haber gente que va a estar siempre fuera de ese acuerdo y boicoteándolo. Y por tanto hay que saber dónde hacer la pérdida nomás. Y en eso no cometer el error que con frecuencia creemos que con buena intención ir a encontrar al potencial miembro marginal de este acuerdo en una posición imposiblemente más ablandada, al borde de la irresponsabilidad y la inutilidad de esa posición. En la práctica te quedáis sin energía y dibujas el escenario en que el chantaje con el que el PC domina el escenario político nacional se vuelve a consolidarse. Aquí, frente a cualquier cosa sensata que se diga desde acá, el PC va a decir que no, por tanto el Frente Amplio va a decir que no, por tanto el PS va a decir que no, por tanto el PP va a decir que no, por tanto el pedazo de la ADC va a decir que no, y más de alguno de este lado se enreda. Entonces las cosas importantes hay que afirmarlas con mucha más, creo, con una solidez que
no ha abundado, digámoslo así. Y que creo que es parte de lo que nos llevó a la situación de octubre. Por eso, las últimas dos cosas que yo aportaría en el último par de minutos es que, a propósito del reloj y el tiempo, hay que aprovechar el tiempo. Primero, en lo organizativo. Yo creo que hoy día es infinitamente más probable que no haya plebiscito en octubre que lo haya. Yo creo que es infinitamente más probable que en octubre estemos con más contagiados que hoy día, o de lo que habríamos estado el 26 de abril. Esa es mi predicción, no me quiero meter en esa discusión porque da lo mismo. No llego a esa conclusión con ningún número que no esté disponible. Simplemente subrayando ese número de hoy día menos de 5% de los chilenos contagiados recién. Por tanto, se puede postergar, pero en algún minuto todo lo que tiene que pasar va a pasar. Y nos podemos encontrar con una etapa en que se compriman plebiscitos, elecciones locales, regionales, presidenciales, y tírale la Constitución a la fogata, digamos, y nos juguemos el pellejo como país entero en 6 meses, en 5 meses. Y que eso nos pillara en pelota, no preparado, algo sin perdón de Dios, porque había una pausa técnica en el camino gigantesca. Y recuperar los que se sientan inclinados también a ello, aprovechar el tiempo para recuperar espacio, haciendo retroceder algunas mentiras que se instalaron, que fueron el combustible, parte importante del combustible de octubre, vi la señal, y a punto 2, por ejemplo. O sea, si fuera verdad que las AFP se robaron la plata y que por eso las pensiones son malas, yo creo que nosotros no sé si estaríamos quemando cosas en la calle, pero casi. Es una mentira, todos sabemos que es una mentira, pero es una mentira sobre la que operativamente han actuado la mayoría de los chilenos que se han convencido de una mentira repetida hasta el cansancio por el PC, seguida cacofónicamente por el resto de la izquierda y con eco en algún minuto incluso de este lado de la barricada. Que Chile cada vez era más desigual y que lo que se estaba haciendo cada vez era peor. Y también es mentira, no resiste ni un análisis, pero ¿quién se atrevía siquiera a contradecir esa mentira instalada? Entonces yo creo que ya que tenemos una pausa en el medio campo, aprovechemos el tiempo para que, aunque sea de manera marginal, vayan retrocediendo estas mentiras que son las que en gran medida alimentaron la indignación que en fin, hizo combustión en octubre. En ese sentido, Rodrigo, ¿nos quieres compartir tu visión, sobre todo tú estudiando gran parte del tiempo a la interna del gobierno, viviéndolo esto mucho más de cerca o desde una perspectiva distinta, ¿no es cierto? Los parlamentarios también lo vivieron desde otro lado. ¿Cómo lo ves tú, todo esto? Bueno, voy a tratar de hacer una reflexión que tiene que ver con mi formación profesional. Creo que desde la mirada sociológica se complementa mucho de lo que se ha planteado en esta conversación. Primero, quiero dar mi conclusión y después voy a ir al antecedente. Yo no estoy en una posición muy optimista, por las razones que voy a desplegar. Creo que las crisis que hemos vivido no empiezan el 18 de octubre. La situación, la visión de un país, ¿cómo se llama?, con visiones, con polarización política, surge con la llegada del presidente Piñera en el año 2018. Lo que pasa es que a la luz de la violencia de octubre del 2019 se nos olvidan hechos tan gravitantes como, por ejemplo, que los overoles blancos surgen el año 2018 en los liceos emblemáticos. La erosión del concepto de la autoridad no se produce en el 2018, se produce a los primeros meses en los liceos emblemáticos de nuestro país. Entonces, yo quiero ser hacer un diagnóstico descarnado. Creo que la polarización, ¿no es cierto?, se vivió desde el momento en que el presidente Piñera asume un gobierno con una amplia mayoría. En un escenario político donde, ¿qué es lo que hay de nuevo? Una representación parlamentaria de un frente amplio, significativa, relevante, que sumada con la representación parlamentaria del Partido Comunista, le da una posición, ¿no es cierto?, de oposición que no estábamos acostumbrados en la historia chilena, en democracia. Una oposición que no está dispuesta en ningún momento a compartir nada con la autoridad y que esperó durante mucho tiempo la oportunidad que se dio con los 30 pesos del metro, del peaje,
del metro, bien digo. Entonces tenemos un sentimiento que se genera y se explota en octubre del año pasado, un sentimiento básicamente fundado en esta polarización, y se manifiesta en un sentimiento de indignación. Entonces todo es malo, el modelo es malo, la violencia se justifica, la autoridad no corresponde, Carabineros, ¿no es cierto?, el desprestigio de las instituciones policiales es una cosa que se exacerba al infinito en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una situación que todavía no está resuelta, una situación basal que hoy día está de alguna manera en statu quo por la pandemia, que es este mundo de un sector de la izquierda que no quiere o que quiere que solamente ellos pueden gobernar, ¿no es cierto?, y definir cuál es el futuro de nuestro país. No están dispuestos a sentarse a buscar aquellas áreas de consenso que nos puedan dar, ¿no es cierto?, una gobernanza a todos. Todos somos chilenos, todos compartimos un proyecto común, con los matices legítimos. Salimos de eso, entonces, con un sentimiento de indignación, de cuestionamiento de las instituciones, y transitamos, llegamos a marzo, ¿no es cierto? Acuérdense que los primeros días de marzo tuvimos, los fines de febrero tuvimos lo de Viña del Mar también, se quemaron automóviles en una automotora, etc. Se nos olvida, producto de la pandemia. Llegamos a marzo, empezamos a asumir la realidad de la pandemia, y ¿qué es lo que ha pasado desde el punto de vista psicosocial? Esta indignación ha ido mutando a un sentimiento colectivo de miedo. Y este sentimiento colectivo de miedo a perder el trabajo, a perder la vida, a que mi madre se muera, a que mi hermano se enferme, etc., a tener que ir al hospital y salir más contagiado que si no voy al hospital. Ese sentimiento de miedo ha llevado a que rápidamente empiece a mutar algunos indicadores, pero en mi opinión no van a ser definitivos, por eso mi conclusión es pesimista, donde las instituciones empiezan a valorarse. Hoy día yo escucho que los medios de comunicación piden mayor control sanitario, situación que en octubre ojalá Carabineros estuviera oculto en las comisarías. O, por ejemplo, donde las encuestas muestran que las instituciones tradicionales de un país, como la presidencia, los Carabineros, las Fuerzas Armadas, recuperan significativo apoyo ciudadano. Cuando uno tiene una situación de temor, lo que busca es soporte a sus temores para poder salir psicológicamente de eso. Pero la pregunta entonces, ¿esos son elementos suficientes para poder enfrentar lo que Darío planteaba, que lo recojo y creo que me da la posibilidad de ir cerrando, si quedan pocos minutos? Este sentimiento y esta vuelta a mirar a la autoridad, a las instituciones, como instituciones, el sistema de salud público también lo es, ¿no es cierto? Instituciones en el amplio sentido, como respuesta a los problemas que yo siento, yo creo que no. Porque estoy claro que va a haber una alta concentración electoral en 12 meses, vamos a tener, o 14 meses, pensando que el plebiscito fuera en octubre, vamos a tener 7 elecciones entre primarias, parlamentarias, etcétera, con elecciones nuevas como la de los gobernadores, donde todo nuevamente se va a estresar. Entonces, yo creo que sí, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, como lo dijo Guillermo, lo dijo Darío, en términos de acordar materias como el empleo, cómo salimos adelante, eso le va a dar certeza a la población, pero tenemos que abordar situaciones de fondo. Y las dos situaciones de fondo que yo creo es tomar conciencia si todos los actores políticos, a lo menos los que tienen representación parlamentaria, están dispuestos a buscar un proyecto país siglo XXI que tenga un marco que podamos compartir como sociedad chilena. Y yo creo, en eso soy pesimista, yo creo que algunos no creen en eso. El Grupo de Puebla lo manifestó hace unos días atrás cuando en la mitad de la crisis ya hablaban, ¿no es cierto?, países extranjeros o líderes extranjeros de cómo tenían que recuperar el continente para ellos. Y eso es una cosa que va a estar pendiente y va a estar presente exacerbadamente durante el próximo año electoral. Y el segundo tema, que ahí le hablo a los dos distinguidos parlamentarios que están en esta conversación, es el déficit que tenemos institucional. Las instituciones son algo que en la sociedad y en la democracia moderna han ido perdiendo la fuerza
y la gravitancia que tienen en el desarrollo de la democracia. No puede ser que todas nuestras instituciones democráticas hoy día estén sean poco valoradas y poco reconocidas. Y en eso, ¿no es cierto?, es una forma distinta de llegar al mismo objetivo. Tenemos nosotros como sector de centro derecha, como centros de estudio, como partidos políticos, algo propio nuestro es la valoración de las instituciones. Pongamos de acuerdo cuáles son las instituciones de la sociedad moderna, ¿no es cierto?, democracia moderna, las esenciales, y démosles toda la importancia, toda la prestancia que tienen que tener. Porque sin esas instituciones no tenemos democracia. No es lo mismo el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones policiales que aquel persona que está dispuesto a usar una bomba Molotov para quemar a un profesor, ¿no es cierto?, dentro de un aula. Y eso lo vivimos el año 2018. Entonces, aquí tenemos que ser claros y nítidos, y yo creo que un amplio espectro, no todos los sectores políticos con representación parlamentaria, pero sí un amplio espectro de estos sectores políticos están dispuestos a llegar, ¿no es cierto?, a ciertos consensos básicos. No conozco un país que no tenga una policía fuerte. Me tocó a mí hacer que viniera en el mes de diciembre representantes policiales de varias policías europeas, y todas las policías en Europa, en las sociedades más consolidadas, reconocen, ¿no es cierto?, y las sociedades reconocen la importancia de tener una autoridad policial que dé orden y seguridad. En los marcos y cánones mundiales, que son con el respeto a los derechos humanos, eso no se discute, nadie lo discute. Pero una cosa no es contraria a la otra. Entonces, creo que tenemos un debe en las instituciones, hay que repensar, hay un planteamiento hoy día importante en esa materia, pero también tenemos que tener conciencia que hay grupos dentro de nuestro país, grupos políticos de nuestro país, que no están dispuestos a compartir un futuro, una visión, ¿no es cierto?, futura de Chile. Diego, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu diagnóstico de todo esto? Sí, no, mira, a ver, primero que todo agradecer a los centros de estudios por esta invitación. Yo creo que en la centro derecha hay una cosa medio idiosincrática, mira, como la izquierda suele ser muy asambleísta, y para nosotros se juntan a puro perder el tiempo. En cambio, en la centro derecha hay una lógica como de la eficiencia malentendida, entonces juntarse a conversar de ideas es como un pecado. Nosotros tenemos cultura de las minutas, ojalá reuniones cortas y ya vamos llegando al foco, entonces yo creo que este tipo de espacios a la centro derecha le faltan, porque aquí estamos enfrentados a un dilema ideológico profundo. Como pocas veces en la historia se está debatiendo, no alguna cuestión cosmética, se está debatiendo cuál es el modelo de desarrollo que va a inspirar a Chile probablemente en los próximos años, y eso no te lo resuelve el Excel, te lo suele resolver más el Word. Y en nuestros centros de estudios hay que usar mucho el Word. Oye, a ver, yo creo que este paciente que se llama Chile hay que partir por diagnosticarlo bien. Yo creo que aquí se ha dicho harto y voy a tratar de no repetir, pero yo creo que en lo social nos falta repetir más el avance indiscutible que hemos tenido en los últimos 30 años. Cuando nuestra contraparte lo que pretende es decirnos que los últimos 30 años han sido la tragedia más grande que le ha pasado a Chile, porque ese es el planteamiento refundacional de lo que Rodrigo mencionaba, esa izquierda, por decirlo así, extrema, que no tiene una cuestión cosmética, quiere plantearlo, entonces a nosotros nos cuesta defenderlo más. Yo creo que en materia social hay un mundo que la llaman algunos los invisibles, que es gente que ha quedado fuera del desarrollo que hoy día se nos va a gravitar con mucha fuerza. Gente que, digamos, no pertenece a la clase media, sino que tiene carencias profundas y que en este discurso permanente de que estábamos en las vísperas de participar de la OSCD, se nos había olvidado esa gente, y esa gente es la que está gravitando hoy día. Entonces, yo creo que estas urgencias sociales se nos van a emerger con fuerza, tenemos que saber jerarquizarlas, por eso es tan importante no levantar ciertos temas que pueden ser muy importantes, pero que no son urgentes. No estoy aludiendo a nada en particular, ¿no es cierto? Sí, pero sí creo que es súper importante priorizar a los invisibles. Después, yo creo que nosotros tenemos un desafío que, mira, nuestra generación tiene una responsabilidad en esto, manera tremenda, porque nuestra generación ha vivido el Chile más cómodo de su historia. Y por lo tanto nosotros hemos sido criados entre algodones. Y eso nos hace reaccionar de una manera muy compleja en este momento. Y la verdad es que la antigua generación tuvo que enfrentar a una ideología que quería terminar con la libertad. Eso es un piso que nosotros lo damos como por dado. Para nosotros la democracia y la libertad son cosas dadas. Bueno, no son cosas dadas, hoy día están en disputa. Y nuestra tarea precisamente para fortalecer esa libertad es cómo hacemos que la libertad no sea un privilegio para aquellos que la pueden pagar. Y ahí viene toda una pega de la centro derecha
de generar condiciones sociales que permitan a la libertad irradiar con toda su fuerza. Y yo creo que en eso tenemos una pega tremenda nuestra generación, o sea, es como el segundo piso de este edificio. Y después yo creo que en verdad hay un rollo, mira, a propósito de lo que decía recién Rodrigo y Darío también lo decía, esto de las instituciones y la democracia, mira, ¿cómo dialoga la democracia? Que al final es la búsqueda del bien común entre todos con una sociedad que enarbola como bandera principal el individualismo, es decir, buscarse usted ante todo. Es decir, ¿cómo dialogas en lo colectivo cuando la premisa fundamental es buscarte a ti mismo? Eso no dialoga, y creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión política profunda del individualismo como fenómeno social, sin moralina, sino que hacer un análisis de esto. Y hay un libro que sacó el IES hace poco, que se llama Primera Persona Singular, que yo creo que habría que leerlo sin prejuicio, ¿te fijas? En el sentido de mirar esto del fenómeno del individualismo, porque al final, mira, a mí me ha sorprendido mucho lo que ha pasado con Estados Unidos, lo comentábamos con Rodrigo hace un par de días atrás. Al final esa explosión de individualidad violenta es una cuestión muy jodida, que yo creo que la luz podría hacerles varias terapias a esas personas. Oye, yo creo que nosotros tenemos ciertas derrotas culturales. Bueno, Rodrigo mencionó la autoridad, hay una normalización de la violencia. A mí, Rodrigo, me preocupa mucho el que cuando estábamos en pleno boicot de la PSU, los sub-35, si tú mirabas las encuestas, estaban a favor. O sea, si el drama no es que haya violencia, es que el mundo sub-35, en el que, no sé si Guille participa todavía, pero yo participo, efectivamente lo consideraba a favor. ¿Te fijas? Entonces yo creo que es una cuestión muy compleja porque es la normalización de la violencia. Después, no nos perdamos ni un minuto, en esta pandemia van a enarbolar algunos que el Estado fue el gran salvador de la crisis, y por lo tanto todos aquellos que defendemos la sociedad civil como alternativa al Estado, vamos a aparecer como gallos sumamente frívolos, ¿no es cierto? Porque fue el Estado el que resolvió, el Estado el que fue al salvataje, y si nosotros no ofrecemos un planteamiento fuerte, con principios como sociedad civil, como solidaridad, vamos a quedar totalmente offside. Otra derrota cultural que estamos teniendo es con la responsabilidad fiscal. Hoy día invitar a la responsabilidad y a la solidaridad con las futuras generaciones es casi un pecado mortal. Hoy día, y eso creo que es una pelea que tenemos que dar con mucha más fuerza. El populismo yo creo que está a la vuelta a la esquina, y me parece que es una cuestión sumamente compleja. Y lo otro, los países no subsisten sin empresas. Buenas empresas, pero no subsisten sin empresas. Y hoy día, la verdad es que todos son pymes, ¿te has fijado? Nadie se asume como empresa. Yo creo que hasta Cencosud dice que es pyme. Y la verdad de las cosas es que se ha perdido esta capacidad de defender a las empresas. Y yo lo encuentro muy complejo porque el motor de las sociedades son las empresas. Obviamente las empresas a veces colaboran poco, ¿eh? Pero uno tiene que tener un discurso en esa dirección. Oye, y cierro con lo siguiente a modo de diagnóstico. Yo estoy muy preocupado por la mala calidad de la política, y cuando digo mala calidad, que no suene con pedantería, sino que más bien cuesta tener discusiones de ideas en el Congreso. Lo sabe Guille. Normalmente son consignas panfleteras, cuando uno trata de generar algún tipo de discusión, es poco lo que se puede hacer, y ahí creo que tenemos una pega nosotros la centro-derecha en materia de formación, en materia de captación de cuadros, en materia, o sea, tremendamente importante. Si alguien en la centro-derecha no es capaz de defender lo que cree, entonces tenemos un problema muy complicado, y muchas veces o no sabemos lo que creemos, o mucho peor, no sabemos defenderlo. Después veo en la oposición, mira, yo he detectado un fenómeno, Guille se va a reír de mí, el gilismo, que es la subordinación, Darío, a los tuits de la Pamela Giles. Entonces, es una obsesión por llevar de apunte las visiones más extremas del Frente Amplio. Y yo en eso yo lo converso con alguna gente que me parece valiosa de la oposición y digo, ¿cómo es posible que ustedes no puedan tener un poco de amor propio para defender lo que fue la obra de la Concertación y ser capaz de decirle a los sectores de izquierda, que Pablo Ortúzar, en mi opinión, de manera brillante, los calificó de los lindos, que no tienen todas las soluciones universales, pero tú te encuentras con una oposición que no tiene amor propio, que no es capaz de separarse firmemente de la izquierda más extrema, y eso es muy complejo porque además te quedas sin interlocución razonable. Yo veo un déficit de liderazgo, o sea, la incapacidad de defender principios cuando son impopulares. Yo creo que en eso hay una pega clave por parte de la centro-derecha, atreverse a defender cosas impopulares. Y finalmente en la pandemia yo creo que hay que tratar de tener una actitud en donde uno trate de ser útil y no importante. Y eso también nos cuesta mucho. O sea, ojalá todo protagonismo innecesario en estos momentos es muy complicado, porque enreda las conversaciones en momentos en donde yo creo que la urgencia es casi tan importante como la profundidad del plan. Entonces,
Solo para cerrar, yo creo que otra pega que tenemos, no he sido muy optimista, estamos re bien, es cómo hoy día mucha parte de la pelea no se juega en la política formal, de la cual nosotros formamos parte, sino que se juega en la política informal. Yo cuando veo la mesa social me doy cuenta de que nuestro sector ha perdido por vocover de una manera brutal en el mundo social. Y esa es una tarea que tenemos que asumir con fuerza, porque desafortunadamente hoy día, si no somos capaces de llegar a esos espacios de liderazgo informal, francamente yo creo que estamos con un déficit muy profundo. Así que algunos remedios, bueno, yo creo que tenemos que tener más espacios como este, más capacidad de generar ideas, más capacidad de estar en los nuevos temas. Fíjate, a propósito de lo que decía la luz, me quedó dando vuelta, más liderazgo emocional. Yo creo que la centro-derecha es el típico gerente que se la sabe toda, que todo el mundo cree escuchar, pero que cuando se va nadie sabe qué dijo. Porque cuando llegamos con esa pedantería en un mundo en donde se cultivan las relaciones interpersonales frágiles, estamos derrotados. Nosotros tenemos que ser capaces de generar más vínculos afectivos con las personas. Y en la derecha ser afectivo como un pecado. Y yo creo que ahí tenemos un desafío también. Y por último, yo creo que hay que atreverse, lo dijo muy bien Darío y Rodrigo, a desafiar las consignas. O sea, ¿cómo no vamos a ser capaces de salir a contestar las cosas que aquí se dicen con tanta liviandad? Mira, cuando estoy deprimido veo un video del Guille en un matinal donde enfrenta a una señora que dice una sarta de cosas y nadie se atreve a contradecirlo. Entonces, y aquí con un poquito de preparación, uno puede dejar en evidencia que hay las cosas que se dicen son bastante poco fundadas. Entonces, yo al menos agradezco este espacio, porque creo que espacios como este son los que nos van a permitir ir teniendo más complicidad, más ideas y más entusiasmo para enfrentar a aquellos sectores. Eso, Mane. Perfecto, me parece. Bueno, con eso pasamos entonces a la segunda etapa de preguntas y respuestas del público. Acá les voy a recordar que es necesario que sean breves, ojalá 1 minuto y medio, 2 minutos por pregunta, porque si no nos van a alcanzar a hablar todos, y aquí vamos a hablar en el mismo orden en el que los presenté. Y bueno, para partir, la primera pregunta del público, que me parece muy interesante justo en este espacio, ¿no es cierto?, es, a su juicio, ¿cuáles han sido los aciertos, pero también cuáles han sido los errores de la centro-derecha en esta crisis? Porque parte de poder mejorar, ¿no es cierto?, es también saber hacer una buena autocrítica a veces. En ese sentido, Diego, te doy la palabra y después seguimos. Qué difícil. A ver, yo creo que manejar esta crisis es una cosa tremendamente difícil. Separemos el estallido social o digamos, yo siento la crisis social de una serie de injusticias que se venían acarrando, que ciertos sectores extremos trataron de instrumentalizar por la vía violenta, desafortunadamente con más éxito del que hubiéramos querido. Y después la pandemia sanitaria, o sea, me cuesta imaginar algo de más difícil manejo. Y yo en eso soy de los que defiende al gobierno del presidente Piñera por haber, yo creo que ha tenido que asumir decisiones muy complejas. Aquí cuando se dice como con una obviedad absoluta de que había que prepararse, que había que traer ventiladores, como eso si fuera la tónica en el concierto latinoamericano, yo creo que eso requería un nivel de liderazgo y anticipación muy notable. Y yo creo que en eso, perdóneme que se lo diga con franqueza, yo creo que a nuestro sector le falta defender ese tipo de cosas. Si aquí hay cosas que nosotros damos por obvia. A ver, Jaime Mañalich, sin duda, no sé, yo no lo pondría como número principal de un programa de humor, ¿no es cierto? Pero no hay duda que tiene la rigurosidad, el coraje, la fortaleza para poder sobrellevar esta crisis con bastante, digámoslo así, hasta el momento. A ver, obviamente que estamos pasando en este minuto por el peor momento de la crisis. Evidentemente estamos en un brote muy fuerte, pero yo creo que es indiscutible que en eso se ha hecho un trabajo bien hecho. Entonces, yo los aciertos, creo que en general ha habido un liderazgo muy importante por parte del gobierno, que en ese sentido creo que tenemos que destacar mucho más seguido. Ahora, ¿cuáles son, por decirlo así, nuestros desaciertos? Yo creo que el estallido social nos pilló, y por eso insisto y voy a ser majadero, como Guilla habló del empleo 70 veces, yo voy a repetir esto muchas veces, que es que los problemas que uno enfrenta son mucho más complejos, entonces requieren una deliberación política mucho más sofisticada, y eso requiere muchas conversas como esta. Yo creo que el estallido social nos pilló en pelota, sin complicidad entre los partidos, sin tanto andamiaje intelectual para enfrentar eso. Yo creo que, de nuevo, nos falta más conversas, gobierno a veces, parlamentarios dirigentes políticos para funcionar de manera más cómplice. Yo creo que efectivamente eso a veces
no pasa tanto porque eso supone, como decía muy bien Guille, ciertas premisas de unidad que a veces tampoco se nos dan tan fáciles en nuestro sector. Y creo que tenemos una pega ahí de entender que aquí o salimos todos juntos o no vamos a salir. Y en ese sentido, lo que quizás hace 5 años o 2 o 6 meses parecían diferencias muy profundas entre, no sé, aquí nosotros somos campeones para encontrar 70 matices de las cosas, pero que parecían diferencias muy relevantes, hoy día dejaron de serlo. Entonces, yo creo que el principal desacierto, que no creo que sea atribuible solo al gobierno, es que estábamos demasiado en pelota para esta situación, con demasiado poco espacio en el mundo social para hacerle frente a la mesa social, sin capacidad de tener cables ni en el mundo estudiantil, ni en el mundo sindical, ni en el mundo de las ONG. O sea, estábamos un poquito, y yo creo que estamos a tiempo, yo en eso soy un poquito más optimista, de si nos ponemos las pilas, salir. A ver, yo creo que la pandemia nos va a marcar indiscutiblemente un antes y un después. Para bien, para mal, para más o menos, va a ser como una especie de punto de inflexión. Y yo creo que estamos a tiempo de, en paralelo a estar en la primera línea, ya sea haciendo residenciales sanitarias como Rodrigo o en la trifulca del debate público, lo que sea, estar pensando entre nosotros, bueno, cuál va a ser la propuesta política, el planteamiento político que le vamos a hacer al país una vez que nos enfrentemos a un Chile muy distinto cuando empiece a amainar la pandemia, porque incluso en el inconsciente colectivo está la sensación de que hay una especie como de segundo tiempo, y ahí ojalá no nos pillen pelota, porque la centroizquierda y especialmente la izquierda extrema baila bien porque muchas veces baila un poquito sola, y yo creo que cuando baila contra nosotros no le va tan bien. Perfecto. Luz, ¿qué opinas tú de los aciertos y los errores? Bueno, yo ya en el mismo discurso que dimos, yo creo que lo que yo he escuchado siempre y que lo he sentido, además de ahora vivido hace ya 5 años que llevo en la política de la primera línea, pero yo que sigo una mujer de derecha toda la vida y en tradición, lo que uno veía de afuera y siento que se sigue repitiendo, pero igual que Diego, creo que las generaciones siempre dan una oportunidad de cambiar un poco, de cambiar las cosas, no un poco, de cambiar las cosas. Y las situaciones que se nos presentan también. Creo que y me gustó la palabra, así que te la voy a copiar, Diego, desaciertos, porque yo creo que uno no comete errores, dice siempre mi gran maestro Humberto Maturana, porque uno quiere cometer errores. Uno intenta hacer y toma las decisiones en las condiciones en las que está, con los elementos que tiene, y luego en el impacto uno dice, podría haber, uno siempre, cada uno en su vida, ¿no? Y los gobiernos le pasa lo mismo, y las instituciones y las organizaciones le pasa lo mismo. Luego de tomar las decisiones, ve el impacto y dice, mira, podría haber hecho más, podría ajustar por aquí, mira. Yo creo que uno tiene que aperrar cuando toma la decisión importante y echarle para adelante, pero echarle en conjunto y echarle en equipo. Y yo creo que lo que le pasa siempre a la derecha es que, y creo que el gobierno a veces no quiero que se suene mal, porque creo que la autocrítica es para crecer y sea constructivo, pero se ve muy solo en eso. Se siente muy solo en eso. Yo que he estado en las conversaciones donde están los jefes de bancada, donde estamos todos los partidos y damos ideas y qué sé yo, y que no tenemos mucho, como dice Diego, estos espacios, al final es como ir a un reporte, dar un par de preguntas y como que no pasara nada después. Y ellos sienten que tienen toda la responsabilidad en sus hombros, que la tienen, por cierto, una tremenda responsabilidad es el gobierno, pero tienen a sus parlamentarios, tienen a los partidos políticos, tienen a la sociedad civil que está cercana a él y que sí puede dar grandes ideas y sí podemos todos tratar de avanzar porque todos también traemos una historia y una capacidad de decir, oye, ¿por qué no lo hacemos un poquito más para acá ahora? No, es como que ya está planteado y en esta de la eficiencia y salir rápido y salir en concreto y salir con una lista de supermercados sin mirar lo interior. Yo realmente a veces hay que esperar un poco y decir, hey, démosle una segunda vuelta para que no salgan proyectos de ley que al final han salido con mucho error y aquí se juntan las cosas. O sea, si uno conversara más, masticara más. O sea, Diego decía, hay una discusión política que es pobre, que cada uno trata de salir con lo que quiere, que da lo mismo lo que se plantea en las comisiones mixtas o comisiones de lo que sea, porque al final tú vas con tu idea y seguís con tu idea y no te abres a otra cosa. Un gobierno que va con su idea, que no sale de ahí, que pareciera que se llevara todo este peso en los hombros y no sin preguntarle a nadie porque tiene que ser el salvador del mundo, y eso es muy de la derecha, y sin ver que a lo mejor hay otras alternativas posibles. Entonces, creo que eso los hace cometer errores y algo y les hace pisar el palito y un poco no avanzar. Y creo que hay otro fenómeno que se nos repite mucho,
y que suena muy, muy superficial, que es el de la comunicación y los mensajes. Creo que somos malos para defendernos, defender nuestros principios, como decían, defender lo que sí hemos hecho, y sí hemos hecho bien, lo comunicamos muy mal. No, te juro que trato de pensar el por qué, porque hemos dado todas las ideas había y por haber, y todavía pareciera que faltara. Muchos de nosotros nos encontramos en paneles, en programas de televisión, en las radios, en lo que sea, y hay una baja capacidad de que el mensaje se transmita a las bases, o sea, hacia abajo, más que solamente en programas de televisión. Y ese es el contacto que nos falta con el territorio, con las bases, con la sociedad civil en general, para escuchar hacia arriba y tener estas ideas y ayudarnos todos a salir de esto, como también que baje lo que sí hemos hecho bien y se implemente de mejor manera, porque a veces no se implementan tan bien las buenas ideas que sí han surgido. Perfecto. Darío, ¿qué opinas tú? Mira, es que criticar la conducta de la gente en medio del incendio es casi un ejercicio en crueldad, digamos. Más bien, porque ha habido momentos poco lucidos de todos en esta etapa. Pero yo más bien creo que lo que es siempre útil es ir y tratar de identificar puntos de inflexión, quiebres en el camino, disyuntivas en que en un minuto nos fuimos por un lado de manera decisiva al punto en que habitamos, digamos, ¿no? En Perú, Vargas Llosa, eso en conversaciones con la Catedral, que un libro añejísimo, preguntó: ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, ¿cuándo nos jodimos nosotros? Y yo creo que si uno hace un ejercicio fino, llega al momento del retorno a la democracia. Porque ahí se instaló un patrón, dos conductas, que solo se fueron profundizando en el tiempo. La Concertación habilosamente siguió aplicando y en algunos casos profundizando las instituciones de la Constitución. Yo a propósito uso esa expresión y no hablo del modelo porque es mucho más amplio que el modelo que normalmente se está aludiendo a lo económico. Porque funcionaba, porque les convenían y el gran éxito del país, del que fueron protagonistas, pero no obstante que lo aplicaban el sistemita, nunca dejaron de criticarlo. Y siempre dijeron que lo querían cambiar, pero que no se cambiaba por culpa de la derecha. Y la derecha, por su parte, no sentía mayor necesidad de defenderlo, porque con las leyes de amarre que dejó, las normas de amarre, porque no eran leyes de amarre, las normas, que quedaron bautizadas como de amarre, pero que en realidad, dichos positivos, son las que te exigen grandes consensos para cambiar las cosas importantes y que son las que explican la estabilidad que ha tenido este país, sin precedentes en nuestra propia historia ni en el barrio latinoamericano, y que explican cómo hemos progresado los últimos 30 años. Pero bueno, producto que esas normas existían, tampoco había gran necesidad de defenderlas. Entonces tú tenías una institucionalidad que funcionaba, pero que nadie la defendía. Uno la criticaban y los otros no la defendían. Y con esto yo sé que estoy siendo injusto, con honrosas excepciones, pero básicamente eso fueron el patrón de conducta de la Concertación, que entendía el sistema pero lo criticaba igual, y la derecha que lo defendía poco. Y en ese ambiente no es raro que cuando apareció gente efectivamente convencida que hay que lograr la ley de la gravedad y todo lo demás, como el Frente Amplio y otros, que encontraron en el trabajo consistente, persistente y notable desde una perspectiva de comentario deportivo del Partido Comunista, que solo, sin pausa, todo el tiempo descalificándolo todo y prometiendo derrumbarlo todo porque al otro lado del derrumbe está el paraíso. Bueno, en algún minuto aparecen los boys del Frente Amplio, agarra vuelo y a esa altura a la que además ya en el discurso de los líderes de la derecha, líderes del más alto nivel, se habían instalado como lugares comunes de su discurso algunas de las mentiras que se fueron instalando. Bueno, ese es un camino que nos lleva al 18 de octubre en parte importante. O sea, nosotros perdimos a la gente. Y sucede que el sentido común de la gente sigue ahí. Por eso cada vez que alguno de ustedes en la radio, en la tele, tiene un poquitito de tiempo para explicar cualquier cosa, se encuentra al día siguiente con gente que le dice: por fin alguien lo dice, ahora lo entiendo. Bueno, eso es lo que termino enseguida.
Eso es lo que tenemos que hacer de manera más colectiva. De manera que así como podemos contestar la pregunta ¿cuándo se jodió Chile? Podamos también algún día contestar, bueno, ¿cuándo encontramos la salida? Tenemos que desandar ese camino y la única posibilidad es decir la verdad con convicción. Rodrigo, ¿cuál es tu opinión? A ver, aciertos. Yo creo que nosotros tenemos como sector político a veces una mirada muy dura hacia nosotros mismos. Yo creo que uno de los aciertos de estos 2 años de gobierno ha sido que ha habido una centro-derecha, partidos políticos, que han tenido una política de alianza, de coalición, que funciona. Que funciona, que resuelve sus problemas, que tiene tensiones, sí, es cosa de mirar los grupos parlamentarios o los dirigentes de los distintos partidos políticos para saber que hay diferencias, pero finalmente funciona. Eso no es común. El gobierno de la presidenta Bachelet, su coalición no funcionó en su periodo de gobierno. Creo que eso es un acierto y es un avance. Yo soy el más viejo de todos los presentes y me tocó ver cómo nosotros fuimos coalición en los 90, en los 2000, y no era lo mismo que es hoy día. Creo que también hay otro acierto. El primero lo pongo en manos de los partidos políticos, etc. El segundo lo pongo, creo que ha habido en esta crisis un liderazgo. Y es cierto, repito las palabras anteriores, el presidente tomó medidas a tiempo, el ministro Mañalich está liderando la acción del Estado chileno contra la pandemia. Tomó decisiones el ministro y el presidente que en otro escenario serían absolutamente impensadas, como tomar decisiones de limitar la administración privada de los hospitales, de las clínicas, de limitar libertades, ¿no es cierto?, en la lógica de la pandemia y el control de la pandemia. No solo por el estado de excepción, sino por la lógica sanitaria que hay detrás de eso. Entonces también creo que hay un liderazgo que se puso en duda al principio y que estoy seguro que parte de la oposición que levantó un discurso tuvo que callarse frente a hechos objetivos. La ciudadanía está esperando el liderazgo del presidente de turno. Le tocó al presidente Piñera y lo está ejerciendo. Quiero ir ahora, no quiero hablar de desaciertos o errores, quiero pasar a un tema que me preocupa y voy a ocupar 30 segundos para repetir en cierta medida una conversación que tuvimos hoy día con Lucía Santa Cruz, que es una preocupación que tiene que ver con qué es lo que va a pasar después del control de la pandemia. Y lo asocio al tema de las libertades. Que me preocupa que nuestro sector asuma que estas restricciones de las libertades producto de la pandemia son restricciones que pueden perdurar en el futuro. ¿Qué mejor para la izquierda que venga una autoridad del Estado a decir qué se puede hacer o no se puede hacer? Más que el estatismo, que era lo que alguien dijo hace un rato atrás, es el hecho de conculcar las libertades. Y eso creo que nosotros tenemos que desarrollar para que no se transforme en una debilidad a futuro, tenemos que desarrollarlo en profundidad. Como decía Lucila, repito lo que nos comentaba en la mañana, hagamos la lista, el detalle, para que no nos acostumbremos y cuando levantemos esta crisis, salgamos de esta crisis, podamos volver a los espacios de libertad, que estoy seguro que de todos los partidos políticos y todos los parlamentarios nuestros reconocen como una esencia de lo que es una sociedad, ¿no es cierto?, o un ideario de sociedad como el que queremos para Chile. Perfecto. Guillermo. Si prende el micrófono puede ser mejor. Sí, país, sí. Gracias por el recordatorio, Diego. Decía, Mane, gracias. Voy a tratar de ser breve para que no me hagas la señal. Perfecto. Yo voy a la misma línea de Darío Paya. Entonces, para no repetir lo mismo que dijo Darío, porque estoy de acuerdo con él, déjenme tratar de construir algo sobre lo que dijo Darío. Nosotros hemos olvidado responder una pregunta. ¿Qué es lo que le da legitimidad a cualquier modelo? A un modelo político, a un modelo económico, pero centrémonos hoy día, porque es más fácil contestar la pregunta en el modelo económico. ¿Qué le da legitimidad a un modelo económico? O sea, cuando viene Camila Vallejo, Carol Cariola o quien sea, y nos empiezan a decir, oye, pero es que el socialismo real, y nos dice, ya, ¿y por qué no se van a Cuba? ¿O por qué los cubanos van a Miami y las balsas no van de Miami a La Habana?
se derrumba todo su argumento porque al final hay algo en la realidad que no le da legitimidad a ese sistema. Lo que le da legitimidad al modelo, a cualquier modelo, es que efectivamente genere progreso y le entregue más bienestar a las personas, a todas las personas. Y nosotros creemos en un modelo que genera riqueza y que por lo tanto cuando tú generas riqueza puedes llegar a más personas y puedes mejorar su bienestar. Pero nos olvidamos de la respuesta, nos olvidamos del para qué el modelo, que el modelo es para las personas, que el modelo es para sacar a la gente de la pobreza, que el modelo es para poder progresar. Y nos empezamos a preocupar más de los medios que del fin. Nos preocupamos más de la herramienta, del modelo, que de las personas. Y entonces empezamos a perder el norte. Mira, yo soy de la idea de que hay que volver a defender nuestro modelo con convicción, con fuerza, pero explicando por qué nuestro modelo es mejor. Hoy está lleno de políticos de derecha que no se les nota que son de derecha, son como de derecha sintomática. Y tú los ves y usan argumentos de lucha de clase, no responden o no defienden principios básicos de nuestro modelo, sucumben ante las redes sociales, etc. Son políticos de derecha que no se les nota que son de derecha. Y yo creo que se nos tiene que volver a notar, pero con un cambio, el para qué. Y acá yo cierro con esto, para ser muy breve. Hemos perdido el sentido de urgencia de la pobreza. Hemos perdido el sentido de urgencia de los más vulnerables. Yo voy a decir algo terriblemente incorrecto acá, pero cuando yo veo que mi gobierno, al cual he defendido y sigo defendiendo, cuando presento la reforma a las pensiones, dice esto es lo que hay, y después resulta que lo que se termina aprobando por el estallido social es 5 veces más caro que lo que había propuesto el gobierno. O sea, el gobierno iba a aumentar las pensiones más bajas en 10 lucas y las terminan subiendo en 50. O sea, había plata. Había plata. Nuestro modelo había generado la riqueza suficiente como para poder entregar mejores pensiones a los que más lo necesitan. ¿Por qué diablos nos estábamos guardando la plata? ¿Qué es lo que estábamos tratando de proteger? Entonces, nuestro modelo, cuando no alcanza a todos, pierde legitimidad. Lo transformamos como Cuba. Entonces, lo que nosotros tenemos que volver a hacer es defender con fuerza el modelo. Nosotros somos los únicos que generamos riqueza. Somos los únicos que sacamos a millones de personas de la pobreza. Somos los únicos que logramos que los países progresen, pero con sentido de urgencia. Si hay para repartir, repartamos. Si hay para ayudar, ayudemos. Volvamos a la lógica de la focalización y no vayamos con la lógica de la izquierda de que todo igual para todos, primero a los que más lo necesitan. Y si nosotros volvemos a tener ese argumento claro, prístino, y explicamos por qué, el para qué, estoy seguro que vamos a empezar a ganar cada vez más adeptos y más gente que defienda lo que nosotros pensamos. Oye, ¿puedo hacer una pequeña, no sé si réplica o complemento, ya no sé a esta altura, de Guille o...? Por favor. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Guille, pero quizás con 3 ideas que sería bueno que le dé él una vuelta y también si en algo ayudan. A ver, yo creo que el modelo se defiende bien en la medida en que somos conscientes también de sus síntomas de agotamiento en algunas cosas. Yo creo que nosotros como generación tenemos la responsabilidad de incorporar reflexiones que tienen que ver cómo el medio ambiente se ve impactado por este modelo, cómo este modelo tiene un serio déficit en las relaciones interpersonales. Algo ocurre con este modelo que debilita los tejidos sociales. Y eso no es algo de la izquierda, eso es una reflexión que tiene que surgir de nosotros. Porque yo creo que, yo siempre una cosa que creo, yo creo que un mal empresario es un peor enemigo del modelo que la Camila Vallejo. Y por lo tanto, algo sucede que no hemos sido lo suficientemente exigentes con eso. ¿Qué pasa con el comportamiento ético empresarial? O sea, nosotros, yo creo que no por ser defensores del modelo, tenemos que ser apóstoles del modelo. Yo creo que hay que tener la capacidad de toda esta experiencia recorrida y sin la carga emotiva de aquellos que de alguna manera vivieron, por decirlo así, la Unión Soviética y por lo tanto, como que asumen la crítica al modelo como una cosa casi personal. Ser capaces de introducir esas reflexiones. Y fíjate que yo creo que también hay una cuestión, Guille, que creo que es importante. La economía de mercado no tiene solo una afluencia doctrinaria. Hay varias escuelas en el mundo que se inspiran.
yo creo que empezar a mirar las experiencias, bueno, tú sabes lo que yo creo del ordoliberalismo alemán, en fin, cosas van enriqueciéndonos. Y yo creo que nosotros de repente hemos tenido como un tubo, que no lo voy a mencionar porque no quiero que te enfades, pero yo creo que hay que ampliar el tubo, ¿te fijas? Y yo creo que eso no nos hace, o sea, yo creo que eso enriquece nuestra visión del modelo. ¿Ah? Yo al Oye, menos una sugerencia práctica para enriquecer la discusión, dejar anotado una sesión posterior de este ciclo o posterior, para hacernos cargo de si es verdad o no esto que tú dijiste, que este modelo debilita los tejidos sociales. Oh, yo iba a decir lo mismo, gracias, Darío. Conversémoslo. Porque, claro, Es justo al revés. yo No, discrepo, yo- pero el punto si hay otro viable que lo haga mejor. Pero creo que es una discusión que vale la pena tener con Exactamente. copete en la mano y con calma. Así que, Ya, pero déjame please, precisarlo. Yo creo que el modelo... no, pero no lo discutamos ahora. Ya, Sí, ya. no discutamos. Ya, no, si yo quería complementar eso, porque ¿sabes lo que pasa? Nosotros no podemos defender el modelo, Darío, cuando tú le dices a la gente, mire, si usted emprende le va a ir bien, pero el retail lo hace entrar a costo por 3 meses y lo revienta. Y nosotros tenemos tolerancia a ese tipo de cuestiones. O sea, yo creo que ahí tenemos una pega muy importante para no terminar destruyendo al capitalismo por el comportamiento de los mismos capitalistas. Eso es lo que... Pero ahí están nuestros matices, pues, ¿ves? No, Yo pero sí, contesto la estamos... pregunta cuando tengamos esa discusión. Ya. Sí, yo también. Pero quiero dejar sentado para que quede en acta, Mané, de que yo opino justo al revés de Diego. Creo que nuestro modelo fortalece más que ningún otro el tejido social. Y lo puedo explicar otro día. Diego también se abstuvo de explicar su punto, así que para ser justo yo no lo voy a hacer, pero creo que es justo al revés. Me parece, lo dejo anotado para que lo Después evaluemos. la discusión. Oye, perdón, y sugiero que no hagamos una votación aquí porque voy a perder, Diego. Está bien. Oye, yo creo que hay que enriquecernos de nuestras distintas... No, esto es broma. Yo creo que es parte de la discusión y es importante llevar a puntos de encuentro en esa materia. De todas maneras, oigan, en honor al tiempo y en honor también a las 54 preguntas y las más de 200 personas que siguen con nosotros, les propongo que les hago 2 preguntas, pero con respuestas muy breves, muy cortas. Tratando de hacerme cargo de acá de las preguntas que la mayoría salen sobre los liderazgos políticos, la crisis política, la falta de legitimidad, ¿no es cierto?, las autoridades, etc. Entonces, la primera pregunta, y en una frase, ¿ustedes cómo creen que se puede volver a lograr tanto la unidad que tanto se necesita en la centro-derecha, en la política, ¿no es cierto?, pero también en el diálogo con el que piensa distinto, ¿no es cierto? Muy corto, muy breve, y partamos con la luz, ya que Diego habló, así que lo dejamos para el final. Yo creo que con mucha humildad, creo que esta es una disposición, y hay 2 disposiciones que a mí me parecen clave para poder hacer desde una negociación hasta una buena discusión, una profunda discusión y sacar algo en limpio, que es una actitud de humildad y de escucha. Si esas 2 cosas no logramos abrirnos, nos vamos a cerrar, y esto de enriquecer o no enriquecer, que yo voy a tomar algo de lo que dice Diego, creo que la responsabilidad política de todos los que estamos en esto es revisar permanentemente en lo que estamos. Para poder defender principios, medidas, tenemos que revisarlo permanentemente. Sacar lo que no funciona, dejar lo que sí funciona y atraer lo nuevo pensando en el futuro. Entonces, eso. Perfecto. Darío. Yo creo que la unidad, por buenas razones, pero está sobrevalorada. Si lo que necesitamos es funcionar. Yo me acuerdo, con Rodrigo tenemos un par de años más que ustedes, pasamos los 19 nosotros. En una época en que lo que eran Renovación y la UDI, que eran 2 partidos, estuvieron a punto de ser uno y después eran 2. Y la verdad que yo creo que como 2 partidos, con 2 matices, con 2 expresiones, con 2 sensibilidades distintas, ocupábamos más espacio que siendo uno solo. Y cuando la gente, es como esas tías que decían, oye, pero ¿por qué peleó con esa niña? Pero vuelva, si hacían tan bonita pareja. Y te obligan a estar en una cuestión, porque sí, yo puedo ser amigo, socio, jugar a la pelota juntos, pero no me obliguen a estar todo... Bueno, yo creo que nos pasa eso. Hoy día tenemos más matices, trabajar coordinado es más difícil, van a haber siempre roscas y hay seres humanos, hay gente inteligente, hay gente con ambiciones, las cosas que se están discutiendo son todas intensas. Yo creo que lo que hay que exigir es operación, y hay que castigar a los liderazgos políticos cuando no son capaces de procesar sus discrepancias y producir un resultado al final.
pero le tenemos un pavor en la derecha en particular, al no estar todos de acuerdo en todo, como que si eso nos fuera a arruinar la conversación del almuerzo el día domingo. En la realidad, yo por eso creo que nos falta cultura de coalición. Coalición. No estamos de acuerdo en muchas cosas, estamos de acuerdo en el 90%. Hagamos lo que hace la izquierda, que es trabajar siempre en función del 90% que están de acuerdo, y no como nosotros, que tendemos a ser unos pelotudos, que armamos institutos para dedicarnos exclusivamente al 10% que somos distintos a todo el resto y nos pasamos escribiendo columnitas de idiotas al diario. Y no estoy hablando de nadie en particular. Rodrigo, dale. A ver, yo voy a diferir de ustedes. Tú mismo lo dijiste, Darío. Pensamos y actuamos en el 90%. Se escucha, sí. Pensamos y actuamos en el 90% de los casos como coalición. No pretendamos que sea el 100%. Eso. No lo pretendamos. Si es legítimo, Renovación y la UDI como partidos separados y que han ido en elecciones conjuntas desde la generación de la del regreso a la democracia, han podido desde ahí expandir, ¿no es cierto? Y hemos sido 2 veces gobierno. Se han integrado nuevos movimientos, nuevos partidos políticos, hemos ido en alianza electoral en todos los procesos electorales, con grandes triunfos, con grandes triunfos. Hoy día no se discute, ¿no es cierto? O hace 20 años atrás se discutía si la centro-derecha o derecha representaba el 30%, el 32% o el 33%. Hoy día nadie discute que la centro-derecha, con la amplitud que tiene, representa el 40% y más. El piso es el 40%, 42%. Entonces, no seamos autoflagelantes. Nuestro problema es que tenemos al frente un grupo de partidos políticos que no quiere llegar a ningún acuerdo para el futuro y desarrollo de nuestro país. Entonces, el concepto de la unidad yo lo pongo al frente. Cuando el Frente Amplio, cuando el Partido Comunista tiene una visión de nuestro país excluyente y por lo tanto la exclusión es de nuestro sector político, entonces no hay futuro común. No hay futuro común. Y no nos engañemos, no seamos ingenuos. Yo puedo compartir muchas cosas con las personas que están en esos grupos políticos, pero la visión es distinta. Y cuando ellos quieren imponernos una visión, entonces es excluyente. Entonces, no nos preocupemos del 10%. No nos preocupemos del 10%. Si ese va a existir, y es bueno que exista. Resaltemos, y resaltemos el 90% que nos une. 2 gobiernos, ¿no es cierto?, de la centro-derecha. Hemos tenido mayorías en elecciones parlamentarias, hemos tenido en elecciones municipales. Tenemos, cuando miramos los municipios de nuestro país, que hoy día tienen alcaldes de centro-derecha, son los más significativos en términos de población. Entonces, no somos un sector que va en retirada, al contrario, se ha ido expandiendo en los últimos 20 años. Y ese es mi aporte. Diego. No, yo en verdad suscribo. Y a la cara Diego al final, porque había pedido eso por WhatsApp, ¿no? No he pedido nada por WhatsApp, no seas José Corto. Oye, viste, ya me desconcentraste. No, yo coincido mucho con lo que dice Darío, lo de la cultura de coalición. Yo voy a solo agregar una cosa, que es que yo creo que encuentros como estos nos hacen muy bien, porque nos permiten desdensificar nuestras diferencias. Yo creo, y no se lo tomen a mal esto, pero yo creo que hay una cuestión también media generacional de que antes, como no se podía discrepar tanto en público, hay como una aversión al conflicto. Yo lo veo en mi querido padre, a quien aprecio mucho, pero son como medios aversos a la contraposición de ideas. Y yo por lo menos eso lo tenemos menos tenemos la epidermis más dura, no sé. Lo que sí yo siento que tenemos que asumir, amigos, es que nosotros tenemos algunos desafíos ideológicos de los cuales hay que conversar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a enfrentar el dilema de los derechos sociales y el rol del Estado? ¿Cómo los entendemos? ¿No los compartimos? Bla. Después, el tema de los pueblos originarios. El tema de, bueno, tú, Rodrigo, y podrías dar cátedra, el tema de los desafíos nuevos en materia de seguridad, que eso implica muchas veces restringir ciertas libertades. Entonces, hay una serie de, por decirlo así, preguntas que cruzan cuestiones prácticas y ideológicas que yo creo que es bueno tenerlas. Por último, no para que estemos todos de acuerdo, pero para que se dé la oportunidad de conocer en qué bola están. Yo siento que a veces, en estos 2 años que llevo en el Congreso, esto funciona un poco a los callampazos, ¿te fijas? Entonces, aparece Bópoli con una propuesta, y tú te notificas vía la tercera normalmente si es de Bópoli. Entonces, ¿te fijas? Entonces, hay toda una dinámica como a los callampazos. Entonces, cuidado.
No, porque sí, el Mercurio de Guillermo Ramírez. Oye, no, pero lo que te quiero decir. Entonces, yo creo que una cuestión de cómo poder tener más capacidad de conversar. Y a mí, por ejemplo, a mí estos 2 años han sido muy enriquecedores de conocer a mucha gente de los otros partidos, de los cuales uno a veces no tenía la oportunidad de conversar. Entonces, yo creo que si eso es desafío ideológico, los vamos conversando más, yo creo que vamos a ir dándonos cuenta de esto que dice Rodrigo, que es que probablemente estamos mucho más de acuerdo de lo que creíamos, pero como uno conversa poco, suele quedarse con más bien una idea preconcebida que con lo que realmente las cosas son. Bueno, en honor al tiempo... No Pero Mane, me saltaste. ¿Sí? Mentira. Pero no, sí, un minuto, es un minuto. Mira, Guillermo, sí. igual que Rodrigo, creo que no hay que ser tan autoflagelante. Yo al principio hablé sobre el tema de la unidad, en un contexto de emergencia, que es importante tener una cierta unidad con la oposición para salir adelante en la crisis actual. Pero en momentos normales, me parece bien que existan dos fuerzas que se contrapongan, que discutan, que debatan, que pongan sus ideas, y de esos debates van saliendo, se toman cosas buenas de ambas posiciones y el país se va construyendo de esa manera. Es una mirada que yo creo que casi todos aquí deben compartir, o todos deben compartir. Yo creo que Chile Vamos es infinitamente, o tiene un infinito espíritu de unidad mayor que el que tenía la Alianza por Chile. Yo tuve la suerte, porque era secretario general de la UDI cuando se fundó Chile Vamos. Y cuando nos sentamos en la mesa, los dos representantes de cada partido, presidente y secretario general de Evópoli, el PRI, RN y la UDI, hicimos un consejo, una especie como de consejo político, comisión política de Chile Vamos. Y los cupos eran iguales para todos, daba lo mismo el tamaño. Y nos juntábamos todos los lunes a reuniones para ver cómo íbamos a enfrentar la semana, cuando la presidenta Bachelet era presidenta, y las vocerías las turnábamos una semana cada uno, sin importar de quién, en el fondo, el tamaño del partido. Y discutimos sobre la planilla municipal de la última vez con una gran altura de mira, buscando los mejores candidatos sin importar el partido. Y le sacamos la cresta a la izquierda, y eso ayudó mucho a Piñera a ser presidente. Un número, de las 10 comunas más grandes de Chile, ganamos 9. La única que perdimos fue Valparaíso, que quedó en manos del Frente Amplio. La mayoría no sacó ni una. Entonces, cuando nosotros estamos unidos, podemos hacer mucho más. Y yo creo en la unidad como la unidad en la diversidad. Yo no creo en la identidad. Para mí la palabra unidad encierra diversidad, porque en el fondo si yo trabajo unido con quien piensa igual a mí, ¿qué mérito tiene? O sea, la lógica de la unidad justamente es que haya diversidad. Entonces, para mí no es un rollo el tema de la diversidad. Yo con Diego Chalper, que está en RN, yo estoy en la UDI, trabajo en muchas más cosas que con la mitad de los parlamentarios de la UDI. Puedo decir lo mismo de Luciano Cruzcoque, que está en Evópoli, y esas barreras ya hay que empezar a superarlas. Por eso yo pegué el palo en mi primera intervención sobre que en este foro no estuviera invitado nadie del Partido Republicano. No porque me importe que esté el Partido Republicano. Ellos pueden decirnos el día de mañana que no, y si nos dicen que no, bueno, no. O podremos llegar a la conclusión de que tenemos ideas que son totalmente incompatibles, puede ser. Pero el espíritu de unidad demanda que lo intentemos, po. El espíritu de unidad demanda que nosotros le digamos, oye, te tienes que venir para acá a discutir, porque si no somos capaces de discutir el futuro juntos, menos vamos a ser capaces de administrar el presente juntos. Entonces, yo creo que es clave que mantengamos ese espíritu. No siempre se va a lograr el objetivo, pero que al menos mantengamos ese espíritu, que es lo que nos ha llevado, como decía Rodrigo, a ganar las presidencias y a tener hoy día una coalición que es mucho más sana y mucho más unitaria de lo que era la Alianza por Chile. Bueno, ahora sí, en honor al tiempo, ya son las 9 y les queremos agradecer no solo a nuestros invitados, sino también a los 200 participantes que siguen con nosotros. Sin duda la conversación da nota de que quedan muchas cosas por discutir, muchas cosas por conversar, grandes desafíos por delante, y ese es el objetivo de estos encuentros, así que los dejamos muy invitados también al próximo encuentro, que es el próximo martes, a la misma hora, a las 7:30, para conversar ahora sobre cómo podemos desafiar los efectos de la pandemia. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias por sus intervenciones también, y estamos en contacto. Y gracias por esta invitación a fortalecer los tejidos sociales. De todas maneras, Darío, Tremenda. cuando quieras discutamos. Oye, tremenda invitación, de verdad lo disfruté, se me pasó volando, y como todos dijeron, tenemos que repetirlo de todas maneras, y si no es a través de este espacio, digamos, tenemos que crearlo entre nosotros, chiquillos. Así que yo creo que de todas maneras quedaron pendientes ahí profundizar en todos los temas. Le vamos a mandar un rodillo de lana a Paya para que vea ahí los tejidos. A lo mejor sabe mejor tejer que todos nosotros juntos. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias por la invitación, qué bueno verlos a todos.